Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un culebrón que ha mantenido a los fanáticos en vilo y que por fin, parece que tiene un poco más de claridad. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, y de lo que supuestamente dijo Demet sobre Can. La verdad, al fin. Durante meses, incluso años, hemos estado escuchando rumores, especulaciones, indirectas y hasta declaraciones contradictorias sobre la relación entre estos dos actores turcos que nos robaron el corazón con su química en pantalla. Desde el furor que causaron con Erken Cikus, Pájaro Soñador, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿es real el amor que vemos en la televisión, o solo es magia de la actuación? Y si fue real, ¿qué pasó? ¿Por qué se distanciaron? ¿Qué hay de cierto en las supuestas declaraciones explosivas? Antes de que sigamos, por favor, asegúrense de estar suscritos al canal. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado, desde noticias de farándula turca hasta análisis de series y entrevistas exclusivas. Así que, ya saben, suscríbanse para estar al día de todo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Demet y Can es un laberinto de emociones, expectativas y malentendidos. Después del éxito abrumador de Erken Cikus, la presión mediática sobre ambos fue enorme. Todos querían saber si su relación iba más allá de la pantalla, y ellos, aunque al principio fueron muy discretos, poco a poco fueron alimentando las esperanzas de los fans. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos cálidos y sonrisas cómplices. Las redes sociales estallaban con cada foto, cada comentario, cada interacción. La química entre ellos era innegable y la fantasía de que Can Divit y Sanem Aydin vivieran su amor en la vida real era irresistible para muchos. Sin embargo, con el tiempo, esa magia comenzó a desvanecerse. Los rumores de tensión en el set, de desacuerdos y de celos comenzaron a circular. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, y las sonrisas cómplices fueron reemplazadas por miradas evasivas. La ilusión de un romance perfecto comenzó a tambalearse. La prensa, sedienta de detalles jugosos, comenzó a escudriñar cada uno de sus movimientos, buscando la más mínima señal de conflicto. Los paparazzi los acosaban constantemente buscando la foto que confirmara la ruptura o, en el mejor de los casos, la reconciliación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entran en juego las supuestas declaraciones de Demet sobre Can. A lo largo de estos años, han circulado diferentes versiones sobre lo que ella realmente dijo o quiso decir. Algunas fuentes aseguraban que Demet estaba cansada de la imagen del Latin Lover que Can proyectaba, que le incomodaba su comportamiento en público y que sentía que su relación, si es que alguna vez existió, se había visto afectada por el ego y la necesidad de atención de él. Se decía que Demet, una persona más reservada y centrada en su trabajo, no se sentía cómoda con la constante atención mediática que Can parecía buscar. Este contraste en sus personalidades, según estas fuentes, fue una de las principales causas de la tensión entre ellos. Otras versiones, en cambio, apuntaban a que Demet simplemente necesitaba espacio para enfocarse en su carrera, que se sentía abrumada por la presión de mantener una relación bajo el escrutinio público y que en realidad, siempre había visto a Can como un amigo y un compañero de trabajo, aunque con una química innegable. Esta teoría se basaba en el hecho de que Demet siempre había sido muy ambiciosa y dedicada a su trabajo, y que la idea de comprometerse en una relación seria en ese momento podría haberle parecido un obstáculo para sus objetivos profesionales. Además, algunos amigos cercanos a Demet afirmaban que ella era una persona muy independiente y que valoraba mucho su libertad, algo que podría haber chocado con la personalidad más posesiva y demandante de Can. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, aquí es donde las cosas se complican un poco. Demet, a lo largo de los años, ha sido bastante cautelosa al hablar sobre Can. Nunca ha hecho declaraciones explícitas o acusaciones directas. Sus comentarios han sido, en general, ambiguos y abiertos a interpretación. Esta ambigüedad, lejos de aclarar la situación, ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de rumores y teorías. La prensa, por supuesto, se ha aprovechado de esta situación para crear titulares sensacionalistas y mantener viva la llama del drama. En algunas entrevistas ha reconocido que la experiencia de trabajar con Can fue intensa y gratificante, pero también desafiante. Ha hablado de la presión que sintieron ambos por el éxito de la serie y de la dificultad de Sepa.
Rar la realidad de la ficción. Ha insinuado que hubo diferencias de opinión y que no siempre estuvieron de acuerdo, pero siempre ha evitado caer en la crítica directa o en el ataque personal. En una entrevista para una revista turca, Demet llegó a decir que trabajar con Can fue una experiencia única, pero también muy exigente. Ambos estábamos bajo mucha presión y a veces era difícil mantener la calma. Esta declaración, aunque aparentemente inocua, fue interpretada por muchos como una confirmación de que la relación entre ellos no había sido fácil. En otras ocasiones ha sido aún más evasiva, limitándose a decir que prefiere no hablar de su vida personal y que lo que pasó entre ella y Can es algo que pertenece al pasado. Esta actitud, obviamente, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores, dejando a los fanáticos con la incógnita de qué fue lo que realmente sucedió. La prensa sensacionalista, por supuesto, se ha encargado de reinterpretar estas declaraciones, creando historias cada vez más exageradas y alejadas de la realidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Demet y Can, sea cual sea su naturaleza, sufrió un punto de inflexión después de Erkencikus. Los proyectos profesionales de ambos los llevaron por caminos separados, y las oportunidades de coincidir se fueron reduciendo. Can se mudó a Italia para impulsar su carrera internacional, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. La distancia física, sin duda, fue un factor importante en el enfriamiento de la relación. La distancia física, sumada a la presión mediática y a las posibles diferencias personales, hizo que la relación se enfriara, si es que alguna vez fue algo más que una amistad profesional. Y aquí es donde entra en juego la interpretación de cada uno. Algunos fanáticos siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, creyendo que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. Otros, en cambio, han aceptado que lo que vieron en pantalla fue simplemente actuación, aunque muy buena, y que la vida real es diferente. Esta división entre los fanáticos ha generado intensos debates en las redes sociales, con argumentos a favor y en contra de una posible reconciliación. Ahora bien, recientemente con el matrimonio de Demet con el cantante Oğuzhan Koç, muchos pensaron que este capítulo quedaba definitivamente cerrado. La boda, celebrada por todo lo alto, fue un evento muy comentado en la prensa turca y en las redes sociales. Los fanáticos de Demet le desearon toda la felicidad en su nueva etapa, mientras que los más románticos seguían soñando con una posible reconciliación con Can. Pero sorprendentemente el nombre de Can Yaman volvió a resonar en las redes sociales, no por un reencuentro o una declaración inesperada, sino por un gesto sutil pero significativo. Can felicitó a Demet por su boda a través de redes sociales. Este simple mensaje, publicado en su cuenta de Instagram, desató una ola de reacciones entre los fanáticos. Este gesto aparentemente simple fue interpretado por muchos como una señal de madurez y respeto. Demostró que a pesar de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, Can era capaz de dejar atrás cualquier rencor o resentimiento y desearle lo mejor a Demet en su nueva etapa. Y esto, en cierto modo, también sirvió para desmentir algunas de las teorías más negativas que circulaban sobre él, mostrando una faceta más humana y comprensiva. Este acto de cortesía, sin duda, sorprendió a muchos y generó un debate sobre la verdadera naturaleza de la relación entre ellos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué dijo Demet de Can? La respuesta es que en realidad nunca dijo nada explícito o condenatorio. Sus comentarios siempre han sido ambiguos y abiertos a interpretación, lo que ha contribuido a mantener viva la llama de la especulación. Pero lo cierto es que a pesar de los rumores y las controversias, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando que son profesionales talentosos y capaces de superar cualquier obstáculo. La capacidad de ambos para mantener la compostura y seguir adelante con sus vidas, a pesar de la presión mediática, es digna de admiración. En definitiva, la historia de Demet y Can es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público. Es una lección sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la madurez. Y sobre todo es un recordatorio de que la verdad, a menudo, es mucho más matizada y menos sensacionalista de lo que nos quieren hacer creer. La historia de Demet y Can nos recuerda que la vida no es una telenovela y que las relaciones humanas son complejas y difíciles de entender desde fuera. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, es importante recordar que la relación entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de misterio y especulación. Demet nunca ha hecho declaraciones explícitas sobre Can y las supuestas verdades que circulan son, en gran medida, interpretaciones y rumores.
A pesar de todo, ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado ser profesionales talentosos. Y lo más importante, el gesto de Khan al felicitar a Demet por su boda demuestra que a veces el respeto y la madurez pueden superar cualquier diferencia del pasado. Este gesto sin duda ha dejado una huella positiva en la memoria de muchos fanáticos y ha servido para cerrar un capítulo en la historia de Demet y Khan. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar un poco la confusa historia de Demet y Khan. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más que una amistad profesional entre ellos? ¿Creen que Demet alguna vez dijo algo negativo sobre Khan? Dejen sus comentarios abajo que los estaré leyendo con mucho gusto. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes de todo este drama y cómo han interpretado las declaraciones de Demet a lo largo de los años. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya saben, denle clic al botoncito de me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre es más compleja de lo que parece. Chao.